en el epicentro de una de las ciudades más vibrantes del mundo, donde el lujo se entrelazaba con la ambición en una danza incesante, el nombre de Alexander Vandenberg resonaba con el eco del poder y la influencia. Era un magnate de la tecnología, un visionario cuyas empresas habían revolucionado la comunicación y el comercio global. Su vida era una sinfonía de éxitos, de acuerdos multimillonarios y de una meticulosa gestión de su vasto imperio. Su fortuna, incalculable, le había otorgado un nivel de vida opulento, reflejado en su residencia, una mansión imponente que se alzaba majestuosamente en la exclusiva colina de Bel Air. El vidrio y el acero se fusionaban con el exuberante paisaje, ofreciendo vistas panorámicas de la ciudad que nunca dormía. Pero a pesar de su inmensa riqueza y su aparente plenitud, la vida de Alexander era, en muchos aspectos, solitaria. Su esposa había fallecido trágicamente años atrás, dejando un vacío que ninguna cantidad de dinero o éxito profesional podía llenar. Sus relaciones se habían vuelto superficiales, sus interacciones puramente transaccionales. La empatía, el calor humano, se habían desvanecido, reemplazados por una coraza de pragmatismo y distancia emocional. Dale like, suscríbete y comparte. Comencemos. Entre el numeroso personal que mantenía la mansión de Alexander, funcionando con la precisión de un reloj suizo, se encontraba María. María era una mujer de 30 y pocos años, de origen humilde, con manos trabajadoras y un espíritu tranquilo. Era una de las cocineras, una experta en la gastronomía que, a pesar de las exigencias del paladar sofisticado de Alexander, siempre lograba infundir en sus platos un toque de calor y autenticidad. Su rostro, marcado por la vida, revelaba una belleza serena y unos ojos oscuros que, aunque a menudo guardaban una tristeza velada, también brillaban con una bondad inquebrantable. Alexander apenas la conocía más allá de su nombre y su función. Para él, María era una pieza más en el engranaje de su hogar, una empleada eficiente que cumplía con sus deberes a la perfección. Él pagaba generosamente, exigía lo mejor y no esperaba nada más. Las historias personales, las vidas de sus empleados, eran un territorio inexplorado e irrelevante para él. Un día, el ambiente en la mansión se vio alterado por una situación inesperada. La hija de Alexander, una niña de apenas 8 meses llamada Lily, estaba bajo el cuidado de una niñera recién contratada. Lily era la luz de los ojos de Alexander, el único vestigio de la felicidad que había conocido con su esposa. Sin embargo, su agenda implacable y sus constantes viajes de negocios le impedían pasar el tiempo que deseaba con su pequeña. Aquel día en particular, mientras la niñera preparaba el biberón de Lily, se produjo un lamentable accidente en la cocina, lo que provocó que se quemara la mano gravemente. Los gritos de la niñera alertaron al personal. Alexander, que en ese momento estaba en su estudio, inmerso en una videollamada de negocios, escuchó el alboroto. Su asistente irrumpió en la habitación, con el rostro pálido, para informarle del accidente y, lo más preocupante, de que Lily estaba inconsolable, llorando sin parar. Alexander, con una punzada de preocupación en el pecho, puso fin a su llamada. Bajó corriendo las escaleras, el sonido del llanto de su hija resonando en sus oídos. Encontró a la niñera siendo atendida por el resto del personal, su mano vendada y su rostro contorsionado por el dolor. Lily estaba en su cuna, con la cara roja e hinchada, sus pequeños pulmones emitiendo un sonido desgarrador. Había rechazado todos los biberones y consuelos ofrecidos por el resto del personal. La situación era caótica y Alexander, acostumbrado a resolver problemas complejos con una mente fría, se sintió inútil ante la desesperación de su hija. Había pasado un tiempo considerable desde el accidente y el hambre y el miedo de la bebé se hacían cada vez más evidentes. Fue en ese momento de angustia que Alexander presenció una escena que lo dejó petrificado, una imagen que se grabaría en su mente para siempre. María, la cocinera, que había acudido al alboroto y había observado la situación con una calma imperturbable, se acercó a la cuna de Lily.
sin decir una palabra, con una serenidad que contrastaba con el caos reinante, desabrochó discretamente su blusa. Con una dulzura inusual, tomó a Lily en sus brazos y la acercó a su pecho. Los pequeños sollozos de Lily se silenciaron de inmediato. Con un instinto primario, el bebé se aferró a la empleada, buscando consuelo, buscando alimento. Y en ese instante, Alexander vio a su empleada, a María, amamantando a su hija, Lily. El tiempo pareció detenerse. Alexander, el magnate implacable, el hombre de negocios frío y calculador, se quedó mudo. La imagen era tan pura, tan íntima, tan inesperada, que lo golpeó con una fuerza que jamás había experimentado. María, con sus ojos llenos de una compasión infinita, miraba a Lily con una ternura maternal, su rostro iluminado por una calidez que Alexander no recordaba haber visto en años. Lily, ahora tranquila y saciada, se había dormido plácidamente en los brazos de María. Un balde de agua helada, o más bien, una oleada de humanidad, lo inundó. La vulnerabilidad de su hija, el instinto maternal de María, la sencillez y la profundidad de aquel acto, todo se combinó para desarmar la coraza de Alexander. Era una imagen de vida, de amor incondicional, de generosidad desinteresada, que contrastaba brutalmente con el mundo de transacciones y de cifras en el que él vivía. Dale like, suscríbete y comparte. María, al notar la presencia de Alexander, se sobresaltó un poco. Su rostro se ruborizó, una mezcla de vergüenza y de preocupación por haber actuado sin permiso. «Señor Vandenberg», balbuceó, intentando explicar su acción. «La bebé estaba muy angustiada, y yo tengo leche. Mi propio bebé tiene solo unos meses, y yo...» Alexander levantó la mano, deteniéndola. No había necesidad de palabras. Lo que acababa de presenciar trascendía cualquier explicación. Sintió una punzada en su propio corazón, una mezcla de culpa por su ceguera y de una profunda admiración por la mujer que tenía delante. La imagen de María amamantando a Lily era un espejo de una verdad que él había olvidado: la conexión humana, la empatía, la bondad sin esperar nada a cambio. Su mundo, antes tan ordenado y predecible, se desmoronaba ante la simple verdad de la compasión humana. Sin pensarlo dos veces, Alexander tomó una decisión que cambiaría no solo la vida de María, sino también la suya propia y la de su hija. «María», dijo, con una voz más suave de lo que esperaba, teñida de una emoción genuina, «gracias. Gracias por lo que ha hecho por mi hija. Es usted un ángel». Luego, se volvió hacia el resto del personal, que observaba la escena con una mezcla de sorpresa y curiosidad. «Necesitamos un médico para la niñera», ordenó, su voz recuperando la autoridad, pero con un matiz diferente, «y un pediatra para Lily. Y María, por favor, prepare su habitación y traiga a su bebé a la mansión. A partir de hoy, usted y su hijo vivirán aquí». El personal, atónito, se quedó en silencio. María, con los ojos llenos de lágrimas, no podía creer lo que escuchaba. Alexander, con su mirada fija en María, continuó: «Usted no solo ha salvado a mi hija de la angustia, sino que me ha enseñado una lección invaluable. Quiero que sea la niñera principal de Lily, y quiero que su hijo tenga todo lo que necesite. No es una petición, es una decisión». Durante los días siguientes, la mansión de Alexander se transformó. María, con su hijo, el pequeño Mateo, se instaló en una habitación cómoda y cálida. Lily, con la presencia de María y Mateo, floreció. Las dos bebés, de edades similares, se convirtieron en compañeras de juegos, sus risas llenando los pasillos que antes estaban dominados por el silencio. Alexander, por primera vez en mucho tiempo, comenzó a pasar más tiempo en casa. La presencia de María y los niños trajo una calidez, una vida, una alegría que había estado ausente durante demasiado tiempo. Alexander no se detuvo allí. Investigó la situación de María, su humilde origen, sus luchas, sus aspiraciones. Se enteró de que María había soñado siempre con abrir su propio restaurante,
con compartir su pasión por la cocina. Con su inmensa fortuna, Alexander no solo le ofreció a María un puesto de trabajo con un salario generoso, sino que también le proporcionó el capital para abrir su propio restaurante, un lugar donde su talento culinario pudiera brillar. «No es caridad, María», le dijo Alexander. «Es una inversión en el talento y la bondad, y es una forma de agradecerte lo que has hecho por mí y por mi hija». La historia de Alexander Vandenberg, María y los bebés, se extendió por todo el mundo de los negocios y de la sociedad, generando un impacto masivo. El magnate implacable, conocido por su frialdad, se había transformado en un hombre de profunda humanidad. Su decisión de no solo ayudar a su empleada, sino de integrarla a ella y a su hijo en su hogar y de empoderarla para cumplir sus sueños, dejó a todos en shock. Algunos lo vieron como una excentricidad de un hombre rico, otros como un acto de verdadera generosidad. Pero para Alexander era más que eso, era una redención, un despertar. Alexander comenzó a involucrarse en proyectos filantrópicos, a invertir en iniciativas que apoyaban a madres solteras y a niños desfavorecidos. Su empresa, antes centrada únicamente en el beneficio, comenzó a adoptar una filosofía más humanitaria, buscando proyectos que tuvieran un impacto social positivo. Sus colegas y competidores, sorprendidos por su transformación, no entendían el cambio repentino, pero la calidez en sus ojos, la empatía en sus acciones, les decía que algo profundo había sucedido. La imagen de María amamantando a Lily, la hija de su empleador, se había convertido en un catalizador, un espejo de la humanidad que había olvidado. Le había enseñado una lección invaluable, que la verdadera riqueza no se mide en bienes materiales, sino en la capacidad de amar, de conectar, de ser empático. La mansión, que antes era una fortaleza fría y silenciosa, se convirtió en un hogar lleno de vida, de risas y de calidez. María, con su hijo, Mateo, encontró no solo un refugio, sino una nueva familia, una oportunidad para realizar sus sueños y un sentido de pertenencia. Y Alexander Vandenberg, el magnate millonario, descubrió que el mayor tesoro que podía poseer no era el oro ni las empresas, sino un corazón despierto, capaz de sentir la compasión, la gratitud y el amor incondicional. La imagen de una madre, humilde y generosa, amamantando a un bebé que no era suyo, había roto las barreras de clase y de prejuicio, y había transformado a un hombre, dejándolo sin palabras, pero lleno de una nueva y profunda humanidad. Dale like, suscríbete y comparte. Hasta la próxima.